Clasificación final: teísmo, agnosticismo, ateísmo y demás bichos. ¿Existe Dios? Bueno, los teístas son los que dicen sí. Los agnósticos son los que dicen no sé. Y los ateos son los que responden no. Los agnósticos responden gugutata, porque no tienen el intelecto suficiente para tomar una postura al respecto, por ejemplo, los bebés y los animales, o vive aislado del mundo y no conoce el concepto de Dios, como lo estoy exponiendo en este video. Por ejemplo, incluso un ateo en China podría entender lo que los occidentales entienden por Dios, aunque sea ateo y viva muy aislado de la sociedad occidental, pues simplemente por Hollywood les han llegado películas donde hablan de Dios y tienen cierta noción, entonces incluso ellos tienen cierta noción de lo que podría ser este Dios del que se maneja en la mayor parte de Occidente. Apateísta, el que contesta no me importa, simplemente no les importa y no les interesa este tema. Entonces, bueno, aquí tenemos las principales respuestas a esta pregunta. Ahora, ¿qué tan seguro estás de que Dios existe? Bueno, aquí podemos poner el 0, es que no estás seguro si existe o no existe, estás a la mitad. Aquí está el 100%, estás 100% seguro que sí existe, y aquí está el menos 100%, estás 100% seguro de que no existe. Entonces, digamos que los agnósticos son los que están entre el 25% y el menos 25%. El agnóstico puro, que es una criatura mitológica que algunos dicen que no existe porque todos los agnósticos se decantan un poquito más al teísmo o al ateísmo, serían los que están en el 0%, que realmente están... no pueden decir para nada si existe o no existe. Después, un poco más a los extremos, aproximándonos al 25 y al menos 25%, estaría el agnóstico teísta y el agnóstico ateo. Después vendría el teísta débil, que es entre el 25 y el 50% de seguridad de que existe Dios, o el menos 25 y el menos 50. La principal diferencia entre el agnóstico teísta y el teísta débil es que los agnósticos ponen primero la duda, no sé, pero quizás sí. En cambio, el teísta lo pone al revés, dice quizás sí, pero no sé. Aquí pone primero su opinión y después termina con el no sé. El agnóstico empieza con el no sé y después da su opinión. Lo mismo pasa para el agnóstico ateo y el ateo débil. Los agnósticos ateos dicen no sé, pero quizá no, y el ateo débil ya dice quizá no, pero no sé. Después ya viene el teísta medio y el ateo medio, que entre un 50 y un 75% tienen de seguridad. Y finalmente tenemos al teísta fuerte y al ateo fuerte, que ya tienen un 75 o un 100% de seguridad de que existe o de que no existe. Están muy seguros de que sí o muy seguros de que no. Ahora, no solo está la seguridad, también tenemos diferentes tipos de agnosticismo, teísmo y ateísmo. Por ejemplo, los agnósticos tenemos dos clases principales. Están los que dicen que no se puede saber si existe o no, porque Dios es incognoscible. Aquí están los que dicen que no se puede saber en este momento, es decir, la ciencia y la filosofía actualmente no tienen la capacidad para responder esta pregunta, pero tal vez se podrá responder en el futuro. En los teístas, pues ya tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, los deístas, que consideran que existe Dios, pero en base al intelecto, a la razón, a la ciencia. Tenemos los fideístas, que consideran que existe Dios en base a la revelación a otros, en base a libros sagrados o en base a la fe. Luego tenemos los místicos, que estos consideran que existe Dios, pero por revelación directa. Aquí nadie se los platicó, tampoco lo razonaron, sino que tuvieron una experiencia que acerca de Dios o del alma, alguna experiencia cercana a la muerte, de que murieron y regresaron. Es una experiencia propia, aquí nadie se los platica, ellos lo viven. Y finalmente tenemos a los teístas sociales, que más bien por moda, por social club, por encajar en su entorno, pues son teístas, siguen las tradiciones de su cultura y todo, y eso es lo que los lleva al teísmo. Y luego tenemos varias combinaciones de todos estos. Por ejemplo, hay personas que son teístas porque tienen una parte deísta y una parte de místicos, son deístas y son místicos, por el intelecto y la razón y alguna experiencia propia, o algunos, por ejemplo, por la fe y el intelecto, entonces serían los que están acá. Algunos quizá por libros sagrados, por revelación y por moda, por estar en un club social, hacer comunidad, estar con otras personas, ayudarse mutuamente, y así hay varias combinaciones. Aquí están todas las combinaciones posibles. Las que no pude representar bien son las de deístas con sociales, entonces la puse aquí abajo, o la de los fideístas con los místicos, la puse acá arriba, pero bueno, eran todos estos tipos de combinaciones, hasta el superteísta, que es una combinación de todas las anteriores. Son deístas, son fideístas, son místicos y son sociales, es decir, son teístas por todas las razones anteriores. Y los ateos pues tienen algo parecido. Hay ateos que son ateos intelectuales, que niegan a Dios, pero más bien se basan en el intelecto y la razón. Hay otros ateos que es como por fe, otros se los dijeron y ellos les creen. Por ejemplo, si tus papás te educan y te dicen que Dios no existe, pues ¿por qué no vas a quererles? Dicen que Dios no existe y así te quedas. Ya después podrás intelectualmente apoyar tu ateísmo, ¿no? También hay, por ejemplo, ateos emocionales, ateos viscerales, que simplemente toda la religión, toda la espiritualidad les da roña, les da repelús, así decía un amigo ateo. Entonces serían los emocionales. Los sociales, pues parecido a los teístas sociales, simplemente lo hacen por moda, por juntarse con otros ateos, salir, discutir, hacer comunidad, tener noches bohemias para encajar, y entonces más que preocuparse de que Dios no exista, pues lo hacen para tener amigos ateos y sacar un poco de pues sus inquietudes internas. Y aquí pues agregué los rebeldes y los anticristianos, porque hay algunos ateos que son ateos simplemente por ser rebeldes, por llamar la atención y por llevar la contraria a la sociedad, a sus padres o a las personas, y muchos son anticristianos, porque más que ser ateos en un sentido teológico o filosófico, pues solo atacan a posturas de las religiones, principalmente la católica, atacan a la iglesia más bien como institución política, sus políticas, lo que han hecho, y no tanto en la cuestión teológica, sino en la cuestión humana, los problemas humanos y las metidas de patas humanos. Entonces son como los ateos rebeldes. Igual que los teístas, hay combinaciones de todo. Aquí no puse todas las combinaciones, pero podemos ver que hay algunos que tal vez tengan una parte emocional, una parte intelectual, algunos quizá tengan las tres, una intelectual, una emocional, una social, o incluso de rebeldía, que sería el ateo más completo, pues sería que tiene porque se lo dijeron otros, porque lo razonó, porque así lo sienten emocionalmente, por moda, por social y por ser rebeldes y anticristianos. Entonces tienen un poco de todo.
Y finalmente sus combinaciones, es decir, sus otras combinaciones. Porque también, por ejemplo, podemos tener uno que sea fideísta y que sea místico, pero que sea medio, o sea, cree que existe Dios, pero no es tan fuerte. Podemos tener a un fideísta que crea en Dios, pero fuertemente. Entonces cree en Dios por la revelación, por los libros sagrados y por la fe, pero es un teísta fuerte. O puede haber un deísta que llega por el intelecto, la razón, la ciencia, pero es un teísta débil, no lo propone tan fuertemente, no lo defiende tan fuertemente. Igual los ateos. Pueden haber ateos intelectuales que sean ateos fuertes, o pueden haber ateos emocionales que sean ateos fuertes o que sean ateos débiles. Están en contra de Dios, algunos pueden estar un poquito en contra de la religión, simplemente no les gusta, no les atrae, o puede ser alguien que realmente esté frustrado y enojado con la religión, con Dios y todas las cosas, y sea realmente fuerte su enojo. Entonces tenemos todas estas posibles combinaciones, y esta es la gráfica total, completa, de cómo considero que está clasificado todo este mundo del teísmo, el agnosticismo, el ateísmo y otras opciones.